Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y muchas gracias por acompañarnos en este hoy 19 de noviembre del 2016, una nueva emisión de su programa Luces para el Alma. Nos acompañan como de costumbre Alex Sander Osorio Barone. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Alce. Bienvenidos sean a esta nueva emisión de su programa Luces para el Alma, hoy con un tema bien interesante, Dios y la ley de reencarnación. Exacto, también Jorge Berrío Bustillos y quienes habla Axel Renasturriagos. Hoy nuestro tema, como bien lo decía Alex, es Dios y la ley de reencarnación. Hoy revisaremos la forma como el espiritismo entiende y explica la ley de reencarnación, siempre amparado dentro de las leyes naturales, las leyes divinas, y de qué forma Dios la utiliza, la reencarnación, para ayudarnos en el proceso de evolución. Ya en programas anteriores de Luces para el Alma, el programa de todos ustedes, hemos ampliamente tratado la existencia de Dios. Hemos explicado de distintas formas sus manifestaciones y cómo nosotros, espíritus creados por Él, podemos lograr una comunicación y una comunión con la divinidad. Somos espíritus creados por Dios simples e ignorantes, con el propósito de que de manera individual y en la vivencia colectiva, es decir, viviendo en sociedad, logremos escalar progresivamente hasta alcanzar la perfección. Ese es el proceso, como Dios nos ha creado, la forma en que nosotros evolucionamos y cómo permitimos que las diferentes acciones de desarrollo de nuestra vida vayan plasmando en nuestra existencia un crecimiento individual. Mediante la ley de la reencarnación, Dios nos ha creado a nosotros las leyes del universo, las leyes naturales, las cuales, además de ser físicas, esas que conocemos como ley de gravedad, la ley de la gravitación, las hay también leyes morales. Y una de las leyes morales es la ley de la reencarnación. ¿Qué busca entonces Dios con esta ley, Alex? Mediante esta ley, ¿qué logra las leyes naturales? Eh, Mediante esta ley, Alce, el hombre, quien una vez es creado, el espíritu inmortal, desarrolla sus diferentes existencias, en sus diferentes existencias su individualidad, viviendo experiencias, unas buenas, otras eh, más frustradas, que lo llevan a despertar de conciencia y finalmente a un desarrollo progresivo de su espíritu, teniendo como destino final su perfección. El espíritu como tal alcanzará tarde o temprano, de acuerdo al entendimiento y aplicación que haga de las leyes divinas. Eh, Dios, no, la doctrina espírita nos enseña que a través de todo este proceso entendemos de que Dios es eterno, que Dios es inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Y Él ha creado el universo que comprende la totalidad de los seres, animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal y los seres inmateriales el mundo invisible o espírita, es decir, el mundo de los espíritus. Teniendo en cuenta esto, comprendemos de que heredamos esa naturaleza divina y que vamos a través de todo un proceso eh, milenario y vamos progresando poco a poco, ¿cierto? Así es, Alex, nos enseña la doctrina esos aspectos importantes. Nos dice también que ese mundo del que tú hablas, el mundo espírita, es el mundo normal nuestro. Es el mundo primitivo donde venimos nosotros. Es el mundo eterno que preexiste y sobrevive a todo. Ya nosotros, antes de venir a encarnar en esta tierra, antes de tener este cuerpo físico, ya hemos estado en ese mundo inicial, que es el normal, que es el primitivo, que es el único y que es eterno, y que estaba antes que nosotros, el mundo espiritual, que podemos llamarlo bien mundo espíritu. Los espíritus se revisten temporalmente de esto que llamamos cuerpo, de una envoltura material que termina, que es finita, y su destrucción, que bien la conocemos como la muerte,
devuelve al espíritu a la libertad. Entre las diferentes especies de seres corporales, tantos que conocemos, diferentes animales, diferentes desarrollos físicos, Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los espíritus. Dios escogió este tipo de cuerpo que hoy vivimos nosotros para la encarnación de nosotros, espíritus que han alcanzado cierto grado de desarrollo. Ya venimos con un cierto desarrollo espiritual, siendo espíritus primitivos, lo que nos da una superioridad moral e intelectual sobre las demás criaturas existentes en la tierra, sobre los demás animales. El ser pensante es precisamente el espíritu que encarna en un cuerpo idóneo para su proceso de desarrollo. Entonces, el alma, podemos denominar alma la unión cuerpo-espíritu, es un espíritu encarnado cuyo cuerpo es solamente temporalmente su envoltura. Su envoltura que va a ayudarlo a vivir un proceso de desarrollo paulatino, como bien lo mencionaba Alex en estos momentos. Entonces, en el hombre podemos definir tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos esenciales que podemos definir, Alex? Bien, Axel. A través de todo este estudio que hemos venido haciendo con que nos permite la doctrina de los espíritus, de la doctrina espírita, podemos entender que el hombre primero tiene un cuerpo o la parte material análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Es decir, que del cuerpo nuestro, los mismos elementos que conforman el cuerpo de los animales, de la parte material que nosotros vemos y se convierte en nuestra realidad objetiva, también los animales están conformados y el nuestro igual. Como segundo, tenemos un alma o el ser inmaterial que Kardec hizo una aclaración en la introducción al libro de los espíritus, que es el libro, uno de los libros fundamentales de la codificación, estableciendo de que se refería a alma cuando el espíritu estaba encarnado, pero que es el mismo espíritu, no es algo diferente, sino que por la falta del lenguaje, como explica Kardec, se vale de dos palabras, espíritu encarnado en el cuerpo. Y como tercero, el lazo que lo une, el que permite que el espíritu pueda comandar al cuerpo físico, que es un principio intermediario entre la materia, entre la parte material y el espíritu, que nosotros conocemos como periespíritu. Exacto, es este el elemento que se desconoce a nivel de muchas otras doctrinas y muchas otras ciencias, que es el periespíritu. Es un elemento, es nuestra parte semimaterial que el espíritu toma para poder identificarse de manera distinta en el mundo espiritual. Entonces, yendo al tema nuestro, que nuestro tema es precisamente hablar de Dios y la ley de reencarnación, podemos entonces establecer bajo estos parámetros que hemos explicado anteriormente que existe una evolución del espíritu, existe una necesidad natural del espíritu de ir creciendo paulatinamente y esto precisamente es el desarrollo del mismo hacia la perfección. Los espíritus no se quedan allí simples e ignorantes, ellos se van desarrollando, no pertenecen a un único orden, sino que se van desarrollando en la medida de las diferentes existencias. Todos mejoran al pasar por los diferentes grados de la jerarquía espírita. Espiritualmente tenemos diferentes niveles de acuerdo a nuestro desarrollo moral e intelectual. Muchos alcanzamos rápidamente porque con el trabajo, con el estudio, el conocimiento, desarrollamos rápidamente nuestro intelecto, nuestro avance intelectual, pero a veces no avanzamos en el aspecto moral y es allí donde las leyes divinas vienen a enseñarnos la metodología y manera de hacerlo. Para esto existe la reencarnación. Ese mejoramiento necesario tiene lugar por medio precisamente de esta ley, la ley de la encarnación, impuesta a unos se les impone como expiación para superar pruebas pasadas o problemáticas anteriores y a otros espíritus que ya tienen cierta evolución llegan a nosotros con alguna determinada misión. La vida material es una prueba que deben sufrir repetidas veces los espíritus hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Es una especie de tamiz, de filtro o de depurador del que salen más o menos purificados en la medida que van teniendo sus diferentes experiencias
soportando inconvenientes, desavenencias y superándolos con el despertar de su conciencia. Entonces, Alex, nosotros hemos vivido ya varias experiencias reencarnatorias, ¿no? Así es, Axel. De acuerdo a eso que anotabas, nosotros hemos experimentado y experimentaremos diferentes reencarnaciones, porque como bien explicabas, el espíritu debe pasar por varias de estas situaciones, de estas experiencias. Resulta de que de ahí que todos hemos tenido muchas existencias y que tendremos todavía otras, más o menos perfeccionadas, ya sea en la tierra o en otros mundos, porque podemos encarnar en otros mundos, porque Dios no pobló el universo de mundos para tenerlos inhabitables. Podemos tener experiencia en diferentes mundos de acuerdo a nuestro grado evolutivo, de acuerdo a nuestras necesidades espirituales y que tengamos y que el mundo esté acorde a nuestro progreso. Las diferentes existencias corporales del espíritu son siempre progresivas, jamás se permanecen en el mismo estado que, por más que nos equivoquemos, por más de que fallemos, las experiencias nunca se pierden, jamás retrocedemos. No podemos tener la idea de la metempsicosis como en otros pueblos, que se pensaba de que el hombre podía reencarnar en un animal y eso no es posible, no es posible porque jamás se retrocede. No obstante, la rapidez del progreso dependerá de los esfuerzos que hagamos para alcanzar la perfección. El hombre encuentra el medio de lograr su progreso en las diferentes existencias que le permiten avanzar conforme su deseo y el esfuerzo por la vía del progreso hacia la perfección que es su objetivo final. Es decir, que depende de nosotros el que alcancemos de manera tardía o de manera temprana un estado de plenitud o un estado de desdicha. Depende del espíritu, depende de nuestras decisiones. Esta es la enseñanza de la doctrina espírita que explica de manera racional cómo Dios en su inmensa sabiduría e infinito amor nos da la oportunidad de reparar nuestras faltas y adquirir superación viviendo distintas reencarnaciones. Yo pienso que hemos estado haciendo tocando estos temas para ir abordando paso a paso de Dios, lo que es Dios y por qué permite la reencarnación a los diferentes espíritus. Vamos entonces a hacer una pausa y en breve estaremos con ustedes. Muy bien, continuamos entonces aquí ahora con el tema que estamos tratando en el día de hoy, que es Dios y la ley de reencarnación. Habiendo ya explicado de manera amplia, como lo hicimos en el anterior espacio, cómo concebimos a Dios, cómo entendemos a Dios, la forma de comunicarnos con Él y qué es la reencarnación como ley que Él ha colocado para nuestro progreso. La doctrina espírita nos explica en la pregunta 166 de Dios de los Espíritus cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal. Nos responden los espíritus superiores, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Esa es la explicación esencial del día de hoy. Nosotros requerimos diferentes existencias y como lo hemos explicado anteriormente, tenemos una sola vida y mucha existencia para ir probándonos, para ir creciendo
para ir despertando nuestra conciencia y llegar a ser espíritus perfectos, ir hacia la perfección. La pregunta 167, precisamente ya el maestro Allan Kardec quiere definir este tema con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo entonces de la reencarnación? Pregunta a los espíritus superiores. Y la respuesta es la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia de Dios? Sí, ahí claramente nos está hablando el mundo espiritual a través de esta respuesta, de que realmente nosotros en una sola vida que tenemos, pero varias existencias corporales, en una sola existencia no vamos a tener oportunidad de todo el aprendizaje. Entonces, la purificación de nuestra alma se necesita de tiempo, porque a veces hasta muchos de nosotros nos equivocamos y cometemos errores y recargamos más todas nuestros compromisos espirituales, ¿no? Entonces, por eso nos dan la oportunidad de la expiación. En nuestro planeta Tierra necesitamos expiar. ¿Por qué? Porque la mayoría nos equivocamos. Nos equivocamos y Dios no puede ser injusto de condenarnos eternamente a un infierno, a un estado eterno, si Dios es amor, Dios es justicia. Y un padre material, que es imperfecto, ¿cuántas veces, una madre, cuántas veces no perdona a su hijo de los errores que comete y le da una nueva oportunidad? Dios, que es perfecto, ¿por qué nos va a condenar eternamente a un estado de sufrimiento? Eso es ilógico, ¿no? Hay que tener Dios, que nos da la oportunidad de reparar los errores a través de la expiación. Expiación es saldar, es pagar, es ponernos en paz con la contabilidad divina. Entonces, por eso ahí en la pregunta 167, a través de la expiación es que vamos a alcanzar el mejoramiento progresivo. No es un salto, no es de un día para otro, es progresivo, progresivo. Y en la medida en que vamos tomando conciencia, vamos reparando lo malo que hemos hecho a través de la práctica del bien, de la caridad y de las virtudes, ¿no? Sin esto, realmente, ¿dónde estaría la justicia de Dios? Como dice ahí la respuesta, ¿dónde estaría la justicia de Dios si Dios es tan justo, perfecto? Si no nos da la oportunidad de reparar, de recomponer el camino, no sería tan perfecto, ¿no? Entonces no podemos dudar de las virtudes, cualidades o atributos que Dios tiene, y el más grande es de la perfección absoluta, ¿no? Que no es equívoco en ningún momento sus leyes. En la pregunta 168, ya Allan Kardec hace a los guías de la humanidad, al espíritu de verdad, le hace la siguiente pregunta. ¿El número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque todo debe tener un límite. ¿Hasta cuándo? ¿Qué, qué proceso se da realmente ante las leyes divinas? Entonces, observemos, escuchemos la respuesta a la pregunta 168 del Libro de los Espíritus. Dice así: con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Eso nos está explicando claramente, ¿no? Que todo depende de nosotros mismos, de la buena o mala utilización de nuestra libertad. En la medida en que nos despojamos con nuestras impurezas, que es una decisión que nosotros tenemos que tomar, pero para tomar esa decisión primero hay que entender cuáles son las impurezas que tenemos, ¿no? Porque si no somos conscientes de qué debemos mejorar, qué debemos cambiar, qué debemos limpiar en nuestra alma de estos defectos, vicios, pasiones que tenemos, si no nos tomamos conciencias, nunca vamos a despojarnos de ellas. En la medida en que tomemos conciencia, vamos haciendo un trabajo interior de crecimiento, desarrollo, de una verdadera espiritualidad. Entonces ya no tendríamos necesidades de más vidas corporales, en cuerpos corporales perecederos, perdón, perecederos, donde el sufrimiento todavía es muy fuerte porque nuestro cuerpo es aún muy vulnerable y muy propenso a enfermedades y dolores. Entonces,
Cada nueva existencia para el espíritu es un paso en la senda de la evolución. Iremos progresando en la medida en que vamos decidiendo si queremos ser felices o vivir en paz o ser sanos. Y esa decisión es una de las respuestas claras del nivel de conciencia superior que debemos alcanzar. Y es necesario que estudiemos bien la propuesta espírita para que despertemos nuestra conciencia y seamos realmente más conscientes de lo que debemos lograr. Que muchos de nuestros vicios, defectos, no es fácil dejarlos, ¿no? Pero si no tomamos esta conciencia de que debemos trabajar día a día para combatir nuestras impurezas, nunca vamos a alcanzar realmente la perfección ni la felicidad absoluta. Entonces, de esta forma, vamos entendiendo cómo Dios nos entrega la ley de la reencarnación como una medida de justicia, una justicia divina. Alex, entonces podemos explicar esta parte, ¿no? ¿Cómo es que la reencarnación vamos a entenderla como justicia divina de una forma más completa, por favor? Así es, Ansel. Es a través de esto que acaba de explicar muy bien Jorge, entendemos de que Dios es justo, porque a través de la reencarnación a cada cual tendrá de acuerdo a sus necesidades, a, a la forma en cómo se haya equivocado o haya acertado, Él le dará las oportunidades. Entonces, todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzarlas a través de las pruebas de la vida corporal. Dios en su justicia les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba. Es decir, que a cada nueva etapa o experiencia reencarnatoria, el espíritu puede concluir cosas que no hizo en el ayer. Por lo tanto, es una gran esperanza para el ser. No sería conforme a la equidad ni a la bondad de Dios castigar perpetuamente a los que han podido encontrar en su camino de mejoramiento obstáculos ajenos a la voluntad y en el medio mismo en que se encontraban. Es por eso que encontramos solamente a través de esta propuesta entender fenómenos como la pobreza, como la miseria, como enfermedades que no se explican, situaciones no muy fáciles, explicables ante, ante la sociedad. Si la suerte del hombre estuviera irrevocablemente determinada después de su muerte, Dios no habría pesado las sanciones de todos con la misma balanza, ni los habría tratado con la misma imparcialidad. Es entonces que encontramos a través de la reencarnación la verdadera justicia de Dios. Y, y encontramos que la reencarnación es la única explicación compatible con la idea de que nos formamos acerca de la justicia de Dios para con los hombres que se hallan en una condición moral inferior. La única que puede explicarnos el porvenir y sustentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece los medios de rescatar nuestras equivocaciones a través de nuevas pruebas. La razón así lo indica y la doctrina espírita así lo enseña. Y es de esta forma que podemos entender muchos fenómenos que a primera vista parecen injustos, como lo que decía hace un instante, la, la, las miserias que acompañan a ciertas personas en el mundo, las enfermedades, las guerras. ¿Cierto, Ansel? Así es, Alex. Es la forma como nos explica la doctrina espírita, algo que ya nos había enseñado Jesús y que los evangelios también lo dicen. Por eso ahora podemos entrar a explicar que muchos de los apartes de los evangelistas narran sucesos y explican el fenómeno de la pluralidad de existencias. En las referencias de Jesús a Juan el Bautista, según las tradiciones judaicas, el profeta Elías debería regresar a la tierra en el advenimiento del Mesías. Sería el precursor, aquel que anunciaría su llegada y lo presentaría. Sabemos que Elías reencarnó como Juan el Bautista. Jesús se refiere textualmente a eso cuando, instado por los discípulos, dice: yo
abro comillas, sin embargo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer en las manos de ellos. Cierro comillas. Mateo 17:12. Juan fue decapitado por... Es significativa la conclusión del evangelista en el versículo siguiente. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. En Mateo 16, 13, 14, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? Responden los discípulos. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es obvio que los discípulos y el pueblo estaban familiarizados con la idea de las vidas sucesivas o no tendría lugar alguna aquella respuesta. Lo mismo ocurre con Juan 9:12, cuando delante de un ciego de nacimiento, los discípulos preguntan, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciese ciego? Jamás harían semejante pregunta si no admitiesen la reencarnación. Entonces, existen muchas evidencias ya escritas de la reencarnación, pero aunque hoy no es el tema para hablar de estas evidencias de la reencarnación, porque estamos hablando de Dios y la ley de reencarnación, ya ha sido tema de otros programas y vale la pena, sin embargo, recordar que hay algunas evidencias, innumerables evidencias que podemos destacar. Vamos a un pequeño corte comercial en estos momentos y continuamos en un minuto. Siguiendo entonces con las evidencias de reencarnación a nivel científico, lo cual ya dijimos y recalcamos son innumerables, el maestro y profesor Albert de Rochas, investigador francés, ingeniero civil, publicó en 1911 el libro Las vidas sucesivas. En este libro, relata sus experiencias con pacientes que, bajo hipnosis, retrocedieron sucesivamente a 5 existencias pasadas. Es un libro interesante que recomiendo leer como dato científico con hechos reales y concretos, fechas y lugares que no dan ningún margen a dudas en la investigación que hizo el maestro y ingeniero y científico Albert de Rochas. Otro aparte es importante es que en la década de los 50, de los años 50, el investigador americano Murray Bernstein publicó un libro de gran impacto en ese momento. Se llamó El caso Britney Murphy. En él describe minuciosamente las reminiscencias bajo hipnosis profunda de la señora Ruth Simmons, reportándose a una existencia del siglo XVIII, cuando reencarnó en Irlanda con el nombre que da el título al libro. Hay una tal riqueza de detalles e informaciones en este libro que fueron probadas posteriormente, que sería precisa mucha imaginación para intentar explicar una supuesta mistificación, algo deliberado o algo inconsciente de la paciente. El libro de Bernstein estimuló y del desarrollo de muchas otras investigaciones. Estos son apartes que traemos a propósito para dejar claro que no solamente es a nivel filosófico ni a nivel moral que podemos explicar la reencarnación, sino también a nivel científico. Por eso, la reencarnación es otra oportunidad, Alex, ¿no? Otra oportunidad que nos brinda Dios. Así es, Ansel. Dios nos brinda oportunidades. Son muchas las oportunidades. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra en la explicación de la reencarnación una esperanza consoladora. Si cree en la justicia de Dios, no puede pretender ser eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La idea de que esa inferioridad no lo deshereda para siempre del bien supremo y de lo que podrá conquistarlo mediante nuevos esfuerzos. Es decir, que todos somos herederos de las cosas que Dios provee al hombre
y a cada cual nos dará la oportunidad. Lo sostiene y reanima, eso reanima, debe reanimar el valor de la persona, es decir, debe otorgarle fe. Quien al, quien al término de muchas experiencias no se lamenta de haber adquirido demasiado tarde una experiencia que ya no puede aprovechar. Esa experiencia tardía no está perdida, la usará con provecho en una nueva vida. Y es así como encontramos de que las riquezas que vamos adquiriendo no están en torno de lo material, sino del intelecto y de lo moral. Y es así que nosotros vamos alcanzando un progreso, ¿cierto? Exacto, Alex. El progreso de las reencarnaciones. Con las encarnaciones una tras otras, nosotros vamos progresando. Es la marcha obligatoria, ley de los espíritus. Nunca hacia atrás, siempre hacia adelante, avanzando. Podríamos estancarnos cuando nos equivocamos y tomamos en la vía de las pasiones y de las equivocaciones, pero no retrocedemos. Los espíritus siempre elevan gradualmente en jerarquía y no descienden en la categoría de la que han llegado o que ya están. En las diferentes existencias corporales pueden descender de pronto como hombres en el aspecto del nivel social, en el aspecto de pronto del estatus familiar, pero nunca como espíritus. Así, el alma de un hombre que ha sido poderoso en la tierra puede más tarde animar el alma más humilde, el más humilde artesano, o viceversa. Un artesano puede llegar a ser a un hombre muy poderoso. Eso se debe a que las categorías entre los hombres suelen hallarse en razón inversa a la elevación de los sentimientos morales. Herodes era rey y Jesús carpintero. Miren el nivel moral de Jesús comparado con el nivel moral de Herodes. Era una persona muy a nivel social, muy inferior a Jesús en su momento, pero con una grandeza moral, precisamente por su desarrollo. Y como sabemos, Jesús ha sido el espíritu más avanzado que ha llegado a la tierra. Por eso el hombre, en él, debe nacer el deseo de cambiar. El hombre que está en una mala situación desea cambiar a lo antes posible. El que está persuadido de las tribulaciones de esta vida son la consecuencia de las imperfecciones, procurará asegurarse de una nueva existencia menos penosa. Este pensamiento habrá de apartarlo del camino del mal. Muchos a veces nos rehusamos, Alex, nos rehusamos a aceptar la realidad de la encarnación, acomodándonos. Así es, Axel. Escuchamos, por ejemplo, razonamientos como si Dios es soberanamente bueno, no puede imponer al hombre que recomience una serie de miserias y tribulaciones. Escuchamos estos, ¿cierto? Quienes así piensan, ¿creen acaso que puede haber más bondad en condenar al hombre a un padecimiento perpetuo por equivocarse en algunos momentos, que brindarle los medios de reparar sus faltas? Es decir, esto es una buena cuestión para analizar. Es decir, ¿no es más comprensible, más lógico pensar de que Dios es más justo dando oportunidades que condenando eternamente? Dos fabricantes tenían cada cual un obrero que podía aspirar a convertirse en socio de su patrón. Vamos a hacer esta analogía. Pero sucedió en cierta ocasión que ambos obreros emplearon muy mal la jornada, razón por la cual merecían ser despedidos. Uno de los fabricantes despidió a su obrero a pesar de sus súplicas, y como éste no encontró trabajo, murió en la miseria. El otro le dijo al suyo: perdiste un día y me debes otro en compensación. Has hecho mal tu trabajo y tienes que repararlo. Te permito que vuelvas a comenzar. Procura hacerlo bien y no te despediré. Así podrás llegar a la posición superior que te prometí. Vemos entonces que ¿quién actuó como alguien justo? Aquel que brindó una oportunidad. Así es Dios con los hombres. Es necesario preguntar cuál de los dos fabricantes ha sido más compasivo. La idea de que nuestra suerte quede fijada para siempre a la consecuencia de algunos años de pruebas, incluso cuando no siempre hayan dependido de nosotros alcanzar la perfección en la tierra, resulta tanto más angustiosa. En cambio, la idea contraria
es eminentemente consoladora, pues nos queda la esperanza de que podemos recomenzar. A veces cuando nos sentimos tristes por situaciones que nos aquejan en la vida, debemos pensar de que de que estamos viviendo son experiencias y la óptica de enfrentar las problemáticas en la tierra debe cambiar para el hombre. Entonces, cuando estemos en un conflicto, entender de que estamos viviendo experiencias que simplemente buscan de que nos hagamos mejores. Vamos a hacer entonces una pausa y en breve. Bien, continuamos entonces ya con la parte final de nuestro programa hoy de Luces para el Alma, donde estamos revisando los aspectos de Dios y la ley de reencarnación. Ahora comenzamos con las conclusiones para que ustedes entonces ya hagan un repaso general de todo lo anteriormente dicho. Así como hemos comunicado hasta ahora, es Dios quien nos da en cada encarnación la oportunidad de reparar, de despertar hacia una vida mejor, hacia un aprovechamiento de nuestra existencia. Hoy vivimos nuestra mejor encarnación. Vivimos el resultado de todas nuestras existencias anteriores. Este hoy es nuestro mejor momento reencarnatorio. Es esta, pues, una existencia más que debemos aprender a valorar y aprovechar al máximo, llenando nuestros días de hábitos saludables en lo físico y en lo espiritual. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les faculta los medios de alcanzarla. Siempre tenemos oportunidad de mejorar a alguien que nos está ayudando. Y si no lo encontramos físicamente, tenemos a nuestro alrededor espíritus que nos aman, que nos quieren y nos transmiten sus pensamientos y sus influencias para ser mejores. Entonces, cada vida nos proporciona la vida, las pruebas de la vida corporal, y Dios en su justicia, sin embargo, nos concede realizar en nuevas existencias lo que no pudimos hacer, ya como repetimos anteriormente, o concluir en una primera prueba. No obraría Dios con equidad si esto no fuera así. Si la suerte del hombre se quedase solamente plasmada en que con la muerte todo se acaba, no sería una balanza equilibrada la de Dios, porque para todas las acciones de las criaturas. Entonces, así como la manifestación de los espíritus existe, porque ellos se manifiestan, la reencarnación consagra la inmortalidad, ¿no, Alex? Así es, Alcel, y lo notamos a través del proceso mediúnico que nos da la dimensión de la vida espiritual, donde nos esperan las consecuencias del comportamiento humano. La reencarnación nos da la dimensión de la vida física, situándola como una escuela donde Dios nos ofrece oportunidades para el progreso infinito, para el perfeccionamiento infinito, porque estamos aquí viviendo experiencias conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestras facultades, conforme a nuestras posibilidades. Por eso es importante de que no nos quejemos de las circunstancias que hoy estemos viviendo, porque son las oportunidades que Dios nos está brindando para evolucionar. El maestro Allan Kardec nos ofrece la fórmula ideal al proclamar: fuera de la caridad no hay salvación. La caridad es el antídoto del egoísmo. En la medida en que seamos caritativos, estamos obligados a olvidarnos de nosotros mismos y comenzaremos a vencer nuestras imposibilidades, los desafíos que tenemos en la vida para ser mejores. Por eso es importante que nosotros recalcamos a través de la doctrina espírita que no estamos de acuerdo, nunca estaremos de acuerdo con el suicidio, por eso le decimos no, por eso le decimos no al aborto, por eso le decimos no a la eutanasia, porque todas las situaciones que el hombre esté viviendo, por muy duras que parezcan a los frágiles ojos humanos, son la oportunidad que está viviendo ese espíritu de poder superar sus situaciones inconclusas, todas aquellas situaciones en las que se equivocó. Por eso cada instante de vida, cada segundo de vida que la persona permanece aún
atada al cuerpo físico, es una oportunidad para reflexionar, para remediar las faltas y alcanzar mayor y mejores conocimientos para su crecimiento. Por eso insistimos desde la doctrina espírita, no al suicidio, no al aborto, no a la eutanasia, no a ninguna forma que atente contra la vida, porque la vida debe ser una permanente alegría, la alegría de vivir. Por eso le agradecemos a todos nuestros oyentes que nos siguen muy fielmente todos los sábados a las 4 de la tarde en su programa Luces para el Alma. Les deseamos una feliz tarde, un feliz fin de semana y hasta una próxima oportunidad.